El capítulo de este podcast es presentado por AD Noticias. Periodismo sin complejos. Entre más morenos, más culpables. La historia de los injustamente presos de Haz Valer Mi Libertad. El colectivo Haz Valer Mi Libertad ha luchado desde 2020 por sus injustamente presos. Madres, esposas, hermanas e hijas han levantado la voz de cientos de maneras. Ellas son un ejemplo de resistencia contra la injusticia en el Estado de México. ¿Qué quieren nuestros presos inocentes? Mejor váyanse a su casa a lavar la ropa, o mejor váyanse a su casa a hacerle la comida a su marido. Y dijo, y bueno, ¿ustedes de qué privilegios gozan? Seguramente ustedes votaron por esta. Yo entiendo que está diciendo de la maestra Delfina, ¿no? ¡Son delincuentes! El colectivo Haz Valer Mi Libertad ha recibido críticas. La gente suele asociar a las personas privadas de su libertad con delincuentes. En este episodio, el abogado Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, nos explica cómo se trabajó con el colectivo. En el contexto de la lucha por la libertad de los indígenas defensores del agua de San Pedro Tlanisco, en Tenango del Valle, pudimos conocer a conocidos de ellos en la prisión que tenían la característica de también ser personas inocentes. Y entonces eso nos permitió conocer a Lady Plácido, a Claudia Juárez, a Antonio Candelaria, es decir, familiares que estaban de forma aislada, individual, peleando por la libertad de sus respectivos presos. Y lo que terminó ocurriendo fue una suerte de articulación en el entendido de que para el Centro Ceferino sería prácticamente imposible hacerse cargo de las defensas individuales y particulares de cada uno. Sin embargo, sí nos es mucho más factible acompañar las luchas en términos colectivos. Y así fue como de alguna forma propiciamos el que esos familiares se fueran conociendo entre sí. Y llegó el momento de forma natural en que los familiares se plantearon constituirse como un colectivo, un movimiento de familiares de personas injustamente presas. Y entonces ahora sí, el Centro Ceferino se convierte, digamos, en acompañante del naciente Haz Valer Mi Libertad. ¿Qué irregularidades han encontrado en estos casos en específico? Claro. Mira, hay desafortunadamente patrones comunes. Por ejemplo, detenciones arbitrarias. La mayoría de los detenidos, familiares de los injustamente presos, nos refieren que las detenciones fueron con la ausencia de presentación de orden de aprehensión, fueron altamente violentas. Algunas incluso fueron detenciones que parecieron secuestros por el modo que fueron de madrugada, con gente encapuchada, sin obviamente la más mínima legalidad en el asunto. Luego de la de la detención ilegal viene en algunos casos una desaparición. Carlos Alberto estaba pidiendo las quesadillas con su tía cuando llega un carro y bajan 2 personas y le dicen quedas arrestado. Nunca se identificaron, nunca presentaron orden de aprehensión. En eso mi cuñada le dice, pero ¿arrestado de qué o por qué se lo lleva? En eso no contestan nada, ellos se quedan en silencio. Uno de las personas que iba levanta la mano hacia arriba y muestra un arma. Mi cuñada se espanta pensando que era que era un secuestro. Entonces se agarra y mi cuñada ya no dijo nada, lo sacan y lo suben a un Atos blanco. Y en eso que se lo llevan, mi cuñada les dice, oigan, ¿a dónde se lo llevan o quiénes son ustedes? Y le dicen, queda detenido y vaya a la fiscalía. Familiares que desde las 24 horas y unos hasta semanas
no localizaban a su familiar. De hecho, varios de ellos, antes de que sus familias conocieran del proceso penal y la falsa acusación, tienen fichas de búsqueda, porque los familiares no los encontraban. En algunos casos, como el de la señora María Félix, la detención se dio en más de un miembro de la familia. Llegamos mi hijo, mi nieto y yo a la fiscalía a sacar el carro, supuestamente. A eso nada más íbamos. El cual llaman a mi nieto nada más y mi hijo no, ni yo. Entonces no sale y no sale. Duró como una hora de que no salía porque pues a lo mejor estábamos viendo que le estaban haciendo papeles o algo. Y no salía mi nieto. Y le digo a mi hijo, ve a preguntar por qué tu hijo no sale. Ya va a preguntar y mi nieto es detenido por cohecho. Le dice el ministerial que está detenido por cohecho. El cual buscamos un abogado para que lo defendiera. El abogado lo defiende, el cual la juez le dice que no le encuentra nada, que está liberado. El cual termina la audiencia y mi nieto nunca sale, ni de la aduana ni de los juzgados. Nunca sale. Y creo que otro común denominador, digamos, en esta primera parte, es que esencialmente son personas que nosotros llamamos en condiciones de vulnerabilidad. Son jóvenes, trabajadores, obreros, con poco acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, poco acceso a la educación, a un trabajo digno, varios de ellos incluso de ascendencia o de origen indígena. Hemos insistido mucho que hay una racialización muy fuerte de los injustamente presos. Dicho de otra forma, entre más moreno, más culpable. Los casos de estos injustamente presos se complicaron por el uso de la figura de la testimonial única. ¿Qué significa esto? Solo una persona dijo, yo lo reconozco que él es el culpable de tal delito, pero no hay periciales, videograbaciones, estudios técnicos científicos, intervención de llamadas, sábana de llamadas, obtención de rastros de ADN, nada. Solo una persona diciendo él fue. Y muchas de esas veces la persona estaba en una pantalla eclipsada, difuminada, para que no se viera. Detengámonos un momento. ¿Son presos políticos? Nosotros, para hacer una diferencia y explicarme un poco mejor, justo llamamos injustamente presos, a diferencia del concepto histórico de este país, cuando nos referíamos a los presos políticos. Lo que pasa es que el preso político está en la cárcel consecuencia de su labor, de consecuencia de defender derechos. El injustamente preso estaba llevando una vida cotidiana, no estaba involucrado en la organización social, en la protesta pública, llevaba una vida cotidiana. En resumen, en los presos políticos su delito fue ser, y en los injustamente presos, estar. Los injustamente presos tienen cosas en común. Son jóvenes, pobres y en algunos casos indígenas. ¿Esto da pauta a creer que se tratan de casos? Categorías sospechosas de discriminación. Tendría que decirte que no es que nos lo estemos inventando nosotros, sobre todo viene de una reflexión del sur del continente americano, en donde se ha venido planteando que el problema para acceder al derecho de forma igualitaria es que en las sociedades en las que vivimos no estamos en el mismo piso porque estamos en una pirámide social. Y todavía hay jueces, impartidores de justicia, ministerios públicos, que yo diría en términos generales se les denomina operadores del sistema de justicia penal, obviamente incluyendo los policías, que parten de la culpabilidad o de la inocencia según la apariencia.
¿Hay esperanza para las familias de los injustamente presos? El abogado Antonio Lara Duque nos explicó las vías para conseguir su liberación. 1, digamos, no por orden de importancia, sino de rutas, lo voy a decir. 1, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos reconozca los propios pronunciamientos que ellos mismos emitieron, reconociendo que hubo violaciones a derechos humanos de varios de los presos. En tanto, la ley de amnistía aprobada en el Estado de México admite que si hay un pronunciamiento de un organismo de derechos humanos, obviamente oficial, que documentara que hubo violaciones al debido proceso a derechos humanos, eso es susceptible de libertad. Claro que sí. La Comisión de Derechos Humanos, hago este paréntesis para decir que desafortunadamente se ha caracterizado por ser una oficina más de la anterior administración. Ahora no sabemos cómo se comporte, pero bueno, se había venido pasando con la administración que encabezó Alfredo del Mazo. ¿Pero por qué tendrían que revalidarlas? ¿No ya es suficiente una? No, lo que pasa es que se hizo y la propia comisión se desdice de esos mismos pronunciamientos, y eso me da pauta para justamente los que ya existen tienen que ser convalidados por el Poder Judicial. Porque el argumento, aunque parezca, en serio, a veces raya en lo surrealista. La Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Jorge Olvera, emitió pronunciamientos. El Tribunal Superior de Justicia, presidido por Sodi, dice, no están bien hechos. ¿Cómo por qué le va a decir el Poder Judicial a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cómo debe ser un pronunciamiento? Lo hicieron conforme a su propia normatividad. Pero no, el Poder Judicial dice, no te los voy a aceptar. Lo que pasa, y con esto cierro el paréntesis, es que nos queda claro que los sectores más retrógradas, conservadores, anacrónicos de la política estatal están en el Poder Judicial, como suele pasar en la mayoría de las sociedades. 2, el indulto. Hay una ley de indulto en el Estado de México que dice claramente que hay un indulto necesario cuando el gobernador advierta que hay indicios de violaciones a derechos humanos. ¿Qué mejor indicio que lo que ya se demostró? El gobernador del Mazo prefirió no ver a la cara a las señoras antes de que abrir la posibilidad de hablar del tema. Esperemos que con la maestra Delfina haya una actitud diferente. 3, la ley de amnistía del Estado de México confiere al Congreso local la posibilidad de pronunciarse en términos de casos especiales. ¿Cómo entendemos los casos especiales? Claro, aquellos que tengan cierta atención pública. Y sería redundante de mi parte decir que si algo ha generado la lucha de estas señoras, mujeres, hermanas, hijas, es un reconocimiento público. Y 4, claro que la propia Fiscalía, profundizando las investigaciones, puede arribar a algo que se conoce como reconocimiento de inocencia. Lo digo sintéticamente. Hoy tenemos a una persona presa por el delito de homicidio. Con una investigación un poco más seria, les daría lugar a la Fiscalía de reconocer que no fue él el responsable. Y entonces la propia Fiscalía tiene la potestad de llegar al Poder Judicial y decirle, Poder Judicial, seguí investigando y no es él. El problema, al menos hasta la anterior administración, era que particularmente los jueces veían preocupante que se pusiera en tela de juicio cómo estuvieron trabajando. Y eso evidentemente ponían por delante su prestigio que la libertad de los inocentes. Esperemos, reitero, justo es parte de las valoraciones que tenemos que hacer, esperemos que la nueva autoridad sepa preponderar que la libertad es un bien jurídico, un bien social, mucho más importante que la imagen. Desde la creación del colectivo Haz Valer Mi Libertad, se han liberado a 20 personas que representan casi nada en un universo de miles de personas injustamente presas. Celestino.